Bueno, buenos días para todos, todas, todes. Mi nombre es Jorge Julia, Daniel, y vamos a desarrollar, intentarlo al menos, la segunda parte del tema de transmisiones, en el marco del curso de pregrado de Mecánica Aplicada, Facultad de Agronomía, Universidad de La Plata. Vamos a tratar de compartir aquí una pantalla. Creo que sí. Ahí estamos. Y la idea fundamental de esta reunión virtual es tratar de tener una idea de cómo dividimos a los tractores agrícolas de uso en este momento en función de su transmisión por sus diferentes capacidades. Por lo tanto, si repasamos un poco los contenidos, ustedes han estado viendo en clases anteriores los mecanismos que forman parte de un conjunto que armónicamente es capaz de transmitir, ¿qué cosa? Transmitir potencia, pero variar los dos factores de esa potencia. Transmitir potencia es transmitir fuerza y es transmitir velocidad, y la variación de ambos es lo que permite hacer la transmisión de un tractor. Si eso lo permite hacer solo manualmente, nos da un tipo de prestación. Si es capaz de hacerlo automáticamente respondiendo a alguno de los parámetros de los cuales depende, es otra. Pero si repasamos los mecanismos que ahí encontramos, fundamentalmente son el embrague, que nos comunica a la transmisión con el motor, la caja de cambio, que es la que permite cambiar fuerza y velocidad para adecuarlo a los trabajos, el diferencial, que permite al tractor el giro, pero también a su vez le ocasiona algunos problemas a la hora de usarlo. Los mandos finales, que son una multiplicación más del par que es necesaria, porque el tractor es un automotor de fuerza, esencialmente, y no de velocidad. Y los mandos finales tienen mucha importancia en la propia prestación del tractor, según cómo estos están ubicados, que ya veremos que son dos maneras de ubicarse. Y finalmente, la otra manera de tomar potencia, que no es a través del desplazamiento, sino con el tractor estático o desplazándose, pero por cierto, asistir a una máquina que además de ser traccionada, necesita potencia, es decir, fuerza y velocidad para su accionamiento, como por ejemplo una enfardadora. ¿Qué tenemos hoy día en lo que hace a tractores? Yo diría que la transmisión es lo que va a permitir hoy día vender un tractor. Muchos años atrás, los argumentos de venta de los tractores por ahí pasaban por que el motor era bueno, pasaba porque, no sé, no se rompía nunca ese motor, y yo creo que hoy día está bastante desplazado, difícilmente va a ser el punto número uno, la razón número uno, el argumento número uno de venta de un tractor, dado que los proveedores de motores de tractores muchas veces son comunes a distintas firmas. Estoy diciendo que el mismo motor está montado en firmas que son entre sí competidoras. Ese fenómeno ha hecho que el motor, además de las mejoras, porque los motores tienen una prestación realmente muy superior a la de hace unos años atrás, desde muchos puntos de vista, hace que realmente hoy, si alguien quiere vender un tractor, tiene que hablar de la capacidad de su transmisión, no de su motor. Los tractores son muy diferentes. Este que ustedes tienen ahí destaca en orden de importancia que es capaz de transitar 50 km por hora. No sé, es difícil de entender desde la óptica de los sistemas de producción en Argentina, ¿para qué podría servir un tractor a 50 km por hora que se parece más a una velocidad para la camioneta y en una buena ruta?
Sin embargo, responde a las características europeas, donde el transporte de la cosecha se hace mayoritariamente por tractores, se produce tan pocas cantidades y con tan poco rendimiento muchas veces, que no es necesario la intermediación de un camión, como ocurre en Argentina, sino que el propio tractor, desde el campo hasta el propio recibidor de granos, lleva el grano, y entonces necesita moverse eventualmente a 50 kilómetros por hora. Hace muchos años que los tractores, por lo menos en Europa, a 40 kilómetros por hora son capaces de transitar. Son velocidades que yo calificaría de siderales al lado de lo que necesitamos en Argentina. Vamos a ver un poquito de esto. Tengo aquí. Veamos un poquito del mercado de tractores, para saber de este producto que estamos hablando, de qué estamos hablando. Vamos a tomar dos países. Brasil tiene ahí unas cifras que dio usted. En el 2014 vendía 65.200 tractores, en el 17 bajó a 41.000, el 18 a 37.000, y la última cifra que tenemos es el 2019, el mercado brasileño vendió 33.148. Lo que indica una caída muy grande de las ventas. En España, por tomar un país absolutamente distinto y distante, tanto en sistema de producción como en su superficie, fíjense que tenía un mercado en el 2004 de 20.000 tractores, pasó en el 18 a 11.000, y en el 19, última cifra que tenemos, está más o menos en el mismo orden, entonces 29 tractores. Un país que tiene el segundo índice de montañismo del mundo, es decir, cuesta mucho encontrar una superficie arable respecto a la superficie total. Yo tomé los siguientes indicadores. La superficie cultivada en millones de hectáreas. Porque claro, Argentina, que me ha quedado debajo, pero a ver si logro, por aquí. Argentina tiene un mercado que en el 16 tuvo un récord de los últimos tiempos, no un récord total, de 9.000 tractores, pero es un mercado que está estabilizado entre 5.000 y 6.000 tractores. ¿Sí? El año 2019 vendió 6.000 y pocos tractores. Pero fíjense que si yo tomo la superficie cultivada en millones de hectáreas, ustedes dirán, Brasil es un país más grande, sí, pero la superficie cultivada son 65 millones de hectáreas. No llega a ser el doble de la Argentina. Y el incremento anual de la venta de tractores, o sea, los tractores que en el año se venden, esos 33.000 tractores del 2019, relacionados a su superficie cultivable, fíjese que me da un incremento anual de unos 2.000, cada 2.000 hectáreas se incorpora un tractor. En España, en cambio, es cada 1.000 hectáreas se está incorporando un tractor. Casi que está España duplicando el incremento de tractores en uso año a año. Argentina me quedó fuera, perdón, pero en Argentina esa cifra da un tractor anual cada 5.500 hectáreas. Está casi a 3 veces menos incrementos de tractores al mercado de usuarios que nuestro socio Mercosur vecino, el gigante brasileño. Conclusión, la Argentina tiene un envejecimiento del parque de tractores. Es lo primero que se puede inferir de esto, que la venta anual de tractores está bastante por debajo de países que tampoco es que le vaya muy bien. Las cifras de Brasil son muy elocuentes, pero lógicamente el mercado argentino sigue en una tendencia que es histórica, de los últimos por lo menos 40 y tantos a 50 años, que es un incremento del parque de tractores anual que está bastante por debajo de una cifra que permita que este parque no envejezca y se mantenga. Si observamos la demanda de maquinaria agrícola en el mundo, y la estoy incorporando toda, no solo los tractores, fijarse que entre Norteamérica, Europa Occidental y el Asia
el Asia emergente, digamos, el Asia del Pacífico, más o menos se reparten por tercios la venta de tractores, siendo América Latina solo el 4% de esas ventas. Y en Argentina se llega a producir de ese total de maquinaria el 0,59% del total mundial. Si vemos el mercado de maquinaria agrícola total, global, fíjate que hace muchos años la empresa John Deere lidera este mercado con un aproximadamente 16% del mercado global de maquinaria agrícola en el mundo. Sigue siendo hoy la número 1. Le sigue bastante de cerca CNH, es decir, un holding en el cual entra Case, International Harvester, New Holland, Steyr, son las marcas principales de lo que es hoy CNH en el mundo. Y luego está el otro grupo grande, que es AGCO, ahí con el 9%, donde hay un grupo de marcas donde las que destacan principalmente son Challenger, que era una marca de Caterpillar, Fendt, alemana, Massey Ferguson, Valtra, que originalmente es finlandesa. Luego Kubota, Claas y Yanmar completan este grupo importante. Y luego siguen otras, hay casi una mitad, 47%, que son otras firmas muy distribuidas donde ninguna llega a valores tan altos, pero en la que tiene mucha influencia, ahora vemos por supuesto las chinas. ¿Qué nos indica esto? Que lo que decíamos al comienzo, el mercadeo, el marketing, si lo quieren en inglés, de un tractor agrícola hoy pasa por la transmisión, más que por otras características. Luego, número 2, se ha horizontalizado la industria buscando la economía de escala. Es decir, que lo que reconocemos como fábricas de tractores, John Deere, CNH, AGCO, Claas y Kubota, que juntas llevan el 50%, la mitad del mercado, de la maquinaria agrícola en general, no solo de tractores, seguida luego por grupos como SAME, más Lamborghini, más Antonio Carraro, que es un gran fabricante de transmisiones fundamentalmente. Fíjense que yo diría que me animaría a decir que la mayoría de los trenes delanteros con tracción asistida, es decir, esos tractores que tienen tracción en los dos ejes, pero el eje delantero es más pequeño para mantener su dirección convencional, Ackerman, la gran mayoría son vendidos por Antonio Carraro, que tiene fábricas en Argentina inclusive. Pero sin embargo, a su vez tiene su propia marca de tractor. La gran mayoría de esas transmisiones, hoy por hoy le conviene a cualquier fabricante comprárselas a Carraro y no desarrollarlas ellos mismos. Luego, he puesto ahí abajo, Mahindra, Zetor, Belarus, Yanmar y otras, que siguen siendo, que son marcas que están apareciendo, que están creciendo en el mercado. Mahindra es hindú, Zetor es checa, Belarus es de la ex Unión Soviética, la República de Bielorrusia, digamos. Yanmar, que el origen es japonés, pero fabrica ya en muchas partes del mundo. La industria del tractor se ha horizontalizado. Lo que hoy reconocemos como las firmas principales, en realidad son armadoras de componentes que les conviene comprarle a empresas muy grandes, a empresas que tienen lo que se llama economía de escala, para producirlas a mejor precio de lo que ellos mismos podrían producir. Fíjense que aquí ha quedado chico porque no cabe realmente en la diapositiva, pero aquí están volcadas las firmas, las marcas de tractores que vende, comercializa internamente y exporta China. China, yo no las conté, pero obviamente nada, y estoy colocando aquí solamente las marcas de tractores que son chinas y que no son de multinacionales. Luego, prácticamente todas las multinacionales que se mencionaron antes, a su vez están fabricando en China. A veces con marcas subsidiarias y otras veces con la mismísima marca. ¿De acuerdo? O sea, hoy cualquier tractor de una multinacional perfectamente puede estar hecho en China. Para fijarse que cuando China se decida a tener más peso en el mercado de tractores, tiene todas estas marcas para poder competir.
lo que decíamos de la economía de escala. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy las fábricas de tractores son armadoras? Porque se da aquello de la economía de escala. Ahí a la izquierda, a ver si puedo marcar, aquí tenemos una foto de lo que era la fábrica Ford en sus inicios. Henry Ford fue un ingeniero que tuvo una idea fabulosa, que como casi todas las ideas fabulosas, pareció muy loca en un principio, y fue el señor que en Estados Unidos dijo, yo le voy a vender un auto prácticamente a cada familia de los Estados Unidos. En momentos que el auto era realmente una compra muy díscola de muy pocas familias aristócratas en el mundo, y se producía a niveles de una docena de autos al año, eran suficientes para abastecer un mercado que solo correspondía a aquella aristocracia con mucho dinero. Pero ¿qué pasa a principios del siglo pasado? Ford establece, inventa, desarrolla por primera vez lo que es la producción lineal. Es decir, por una punta de larga nave, donde instaló su fábrica de su primer auto, que es el Ford T, por un lado entraban las partes de ese auto, y por la otra punta de ese galpón salían los autos funcionando. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama línea de producción. Eso fue explotado al punto tal que todo el mundo hizo lo mismo. Entonces hubo empresas, yo mencioné hoy a Carraro, empresa realmente grande que provee muchas transmisiones a tractores medianos y pequeños. Hay fábricas como Universal de Rumania, que también es una fábrica de transmisiones de tractores básicamente, que a un gran porcentaje del mercado de tractores del mundo, de mediana y hacia alta potencia, son proveedores, compran, les conviene comprar esa transmisión a Universal de Rumania y no estar fabricándolas. Eso es, esa economía de escala ha horizontalizado la producción de tractores, transformando entonces, como decíamos, a una fábrica de tractores que no fabrica nada, sino que lo que hace es armar partes que compra a terceros, y en todo caso, la política empresaria que hay que cuidar es garantizar estar en la prioridad de ese proveedor. Porque muchísimas veces ese proveedor en base a una economía de escala, la necesidad de vender mucho, no solo vende a mi empresa, vende a las empresas competidoras también. Entonces, en caso que faltara el producto, el trabajo de la empresa es tratar de presionar y garantizar ser los primeros a recibir el producto, y ahí se divide la cosa. Luego hacen publicidad, hacen un seguimiento de la cadena de producto y hacen un desarrollo. Lo que no hacen son piezas de tractor. Vamos a tratar de caracterizar a los tres grupos básicos de tractores que están en el mercado en función del tipo de transmisión que tiene. Una vez defendida que es la transmisión del tractor básicamente lo que va a diferenciar su capacidad de uso, vamos a proponer una escala que va a tener tres grupos. Y van a estar en función esos tres grupos de tractores en relación básicamente a la potencia, al rango de potencia que sus motores provean a ese tractor. Entonces arriba hay una sigla, 2WD, que corresponde al acrónimo del inglés de Two Wheel Drive, es decir, dos ruedas motrices. Si quiere le podemos llamar también tractores de tracción simple o de tracción en un solo eje. Estamos hablando de aquellos tractores que el eje motriz es el de atrás y el de adelante simplemente sirve para direccionar el tractor. Es decir, tiene que estar si no lo dobla. Pero esas ruedas pequeñas no tienen tracción, no llega a ellas movimiento, son conducidas y básicamente a la dirección de este tipo de tractores se le designa por el desarrollador, que era un alemán llamado Ackermann. Así que estas direcciones, a donde al girar el volante las ruedas cambian de posición, el tractor empieza de alguna manera, si el suelo es blando, a encontrar resistencia para seguir derecho, y luego dobla para el lado que se giraba la rueda. A esa dirección le vamos a llamar dirección Ackermann.
tipo A. Este tipo de tractores están presentes en el mercado en rangos de potencias que van de los 60 a los 100 caballos, más o menos. Más o menos modalmente. Es decir, hay tractores un poco más pequeños, corresponden a tractores de uso hortícola, hay tractores tal vez por encima de los 100 caballos también, pueden ser tractores especiales, que sean pequeños, por esa razón, como un tractor lineatero, que tiene que tener una potencia respetable para hacer el trabajo entre vides en una sola pasada, pero a su vez tiene que tener un tamaño pequeño para poder girar en espacios pequeños, como suele pasar en los videos. Este tipo de tractor va a tener una distribución de pesos a donde 2/3 del peso están sobre el eje trasero. Tiene lógica, ¿no? Es el único eje motriz. El eje motriz se tiene que vincular al suelo para que cuando la rueda gira, en lugar de ser el suelo que se desplace hacia atrás, sea el tractor, hallando una reacción en el suelo, el que avance. Lógicamente, necesitamos peso en el tractor, en el eje motriz, para que este se vincule al suelo, trate de dejar quieto al suelo que está debajo del tractor, que es un suelo agrícola, por eso tiene que ser un suelo suelto, debe ser un suelo poroso, y ahí está el problema del tráfico agrícola. El tractor tiene que andar sobre un suelo en el cual yo estoy produciendo. Las características del suelo para producir mayoritariamente son opuestas a las características de un suelo para ser traficado. El suelo para producir tiene que ser esencialmente poroso, esos poros tienen que estar ocupados idealmente la mitad con aire y la mitad con agua, para que ese suelo sea fértil, y realmente estar no es lo que se dice exactamente en la autopista, ¿no es cierto? Es decir, tiene 3 fases, de modo que grabemos desde ya, un tractor podrá hacer tanta fuerza como aquella que el suelo pueda reaccionar y soportar. De modo que si hay una característica número 1, en la capacidad de tracción, la capacidad de tirar máquinas, de desplazar máquinas a una velocidad determinada, que es el trabajo principal, está en función directa de su peso sobre él o los ejes motrices. ¿De acuerdo? ¿Qué eficiencia podemos sacar de estos tractores? La eficiencia de los tractores haciendo trabajo de tiro, la eficiencia de los tractores traccionando máquinas, la eficiencia de los tractores para hacer trabajos en los cuales la máquina necesita ser desplazada sobre el terreno, y aquí son todos sinónimos, se hace como siempre se hacen las eficiencias, relacionándose una potencia, que en este caso es la potencia del motor, con la potencia que de ese motor es capaz de llegar a las ruedas, transmitirse al suelo, permitirle una velocidad de avance constante, desplazando, tirando desde una barra de tiro a la máquina que está trabajando. Ahí hay 2 potencias. Una es, le vamos a llamar la potencia de la barra de tiro, que acabo de mencionar, que no es otra cosa que la velocidad del desplazamiento por el esfuerzo en el plano horizontal que esa barra de tiro está haciendo. Le vamos a poner un nombre de fantasía, le vamos a poner un seudónimo, le vamos a llamar potencia a la barra de tiro. Y entre amigos la vamos a hacer cortita. Potencia a la barra para los amigos. ¿De acuerdo? Y lo vamos a relacionar a la potencia que nos entregó el motor para hacer girar esa rueda. Ahí se vamos a llamar potencia del motor. La razón entre potencia a la barra como en el numerador y potencia del motor como denominador, es lo que vamos a llamar potencia de tracción, y nos va y vamos a ver que es un valor bastante diferente en los 3 modelos, a partir del cual cualquier vendedor nos va a justificar que está cobrando más dinero o que está vendiendo un equipo más difícil. ¿De acuerdo? Esos valores, en el caso del tractor de tracción simple, en el mejor de los casos, están en el orden del 55 a el 60%. Es decir, de 0,55 a 0,6 como razón de eficiencia entre la potencia de la barra dividida la potencia del motor. En otras palabras, estoy perdiendo entre 35 a 40%, del 40 a 45
10% de la potencia, la estaré perdiendo en este diseño de tractor. ¿De acuerdo? Es decir, en el mejor de los casos estoy perdiendo, en la mejor de la situación de regulaciones que yo pueda lograr como técnico, yo sé que no puedo aspirar a usar más del 60% del motor. Eso es lo que vamos a llamar eficiencia extractiva global. La columna que sigue, encabezada por el acrónimo en inglés de Front Wheel Assisted, ruedas delanteras asistidas. ¿Asistidas de qué? Asistidas de potencia, es decir, aquí hay un tractor que del motor van a salir desde una caja de transferencia dos cargas. Una para el eje de atrás, para darle tracción, y otra para el eje de adelante, que en este caso también tiene tracción. Pero las ruedas son más pequeñas que las de atrás. ¿Por qué? Porque mantiene la dirección Ackermann. Esa dirección en la cual, al girar el volante, se giran las ruedas. En este caso, lo fundamental respecto al diseño anterior es que aquí las ruedas tienen tracción. De modo que a estos modelos de tractores se los va a valorar por parte del usuario, y me refiero al tractorista mismo, el que está con el culo arriba todo el día, lo va a valorar mucho por su dirección. O sea que este tractor, en cuanto toca el volante, inmediatamente cambia de dirección. No necesita buscar la reacción en el suelo. Si el suelo es blando, este tractor sigue teniendo una dirección muy buena. Por eso es el tractor modal, si quieren, y el tractor preferido en una explotación a donde el suelo tiene realmente muy baja resistencia para reaccionar al trabajo de la rueda, que son las arroceras. Las arroceras se trabajan en todo el tiempo bajo situación de inundación. Suelo inundado o suelo por encima de lo que es la capacidad de campo como constante hídrica. De forma tal que sería imposible que un diseño de tracción simple trabajara en una arrocera porque lisa y llanamente no doblaría nunca porque no encontraría reacción para girar. En cambio, el tracción asistida es un tractor que el eje delantero se quiere llevar y lo lleva para el lugar que se doble. Esa valoración de muy buena dirección no solo es para la arrocera, también, por ejemplo, cuando se trabaja en línea, cuando se siembra, cuando es necesario hacer una línea recta y luego, digamos, el cultivo viene y cuando yo no mantengo la línea recta, en los cultivos en línea, las cosas se complican durante todo el ciclo del cultivo. La distribución de pesos de estos tractores, hay un poco más de peso adelante y tiene lógica porque ahí hay un tren delantero mucho más pesado y que también de alguna manera necesita una vinculación al suelo para poder ser eficiente. ¿Qué ha pasado en este diseño de tracción asistida? Tracción delantera asistida, FWA. Ha pasado que la eficiencia ha aumentado. No es tampoco demasiado significativo, pero por dar un rango, la eficiencia atractiva global esperable de este diseño está en el orden del 66 al 68%, en el mejor de los casos. Por último, a la derecha de todo, tenemos esa sigla, ese acrónimo de 4WD, lo que se llama, lo que viene del inglés como Four Wheel Drive. Aquí sí vamos a llamar en castellano doble tracción. Lo hemos llamado doble tracción al anterior. Tengan en cuenta ustedes que si alguien les va a vender un tractor, por supuesto, el vendedor del tractor FWA nos va a decir que es un doble tracción. El usuario de ese tractor nos va a decir que es un doble tracción. De alguna manera, la imposición de ese código está basado en razones comerciales. Le está vendiendo, al vender un FWA, un producto bastante más caro que un tractor de tracción en un solo eje, para justificarle que por el otro nombre. Realmente nosotros proponemos este código en función de lo que son normativas que establecen, normativas que pueden ir de la ISO, de la OCDE, que reserva el nombre de doble tracción a este último diseño, a donde los dos ejes portan ruedas del mismo tamaño. Entonces, la mayoría de las veces, este diseño se logra en base a cambiar la dirección Ackermann por una dirección que se basa en la articulación del tractor. Es un tractor que tiene
un eje de tracción delantero que está tirando un eje trasero que también tiene tracción, pero que articular entre sí. Es lo que en Argentina llamamos, y es bastante frecuente, un tractor articulado. Estos articulados tienen una división de peso absolutamente opuesta al tractor de tracción simple que empezamos a explicar, porque el fabricante coloca todo el peso que puede en el tren delantero, al punto que hoy por hoy el tren delantero de los tractores tiene el 70% del peso total. Y nada más que el 30% queda en el eje trasero. Esto está referido fundamentalmente a que el eje trasero es el que más se recarga en el trabajo. El eje trasero se carga porque la máquina que está tirando, que suele ser muy grande, estos tractores son grandes, tiene mucha carga dinámica, mucha componente vertical, mucho agregado de peso al eje trasero, y porque el eje trasero va siempre en la huella del eje delantero, cosa que es buena para un montón de cosas, pero que hace que de los dos diferenciales, si alguno se va a romper, prácticamente en el 100% de los casos, es el diferencial trasero, y el fabricante y nosotros mismos, a través de regulaciones, ya veremos, tenemos que garantizar, tratando de cargar más el tren delantero y descargar el tren trasero. La eficiencia en estos tractores, siempre hablando en términos de máxima, puede llegar al 75 al 80%. Estamos hablando que las pérdidas, en el mejor de los casos, podríamos limitarlas solo al 80% de la potencia del motor. Visto los tres diseños básicos, como llamaremos, de las transmisiones, que se corresponden con tres distribuciones diferentes de peso y con tres eficiencias tractivas globales, también en función de esa transmisión. Y vamos al primero de ellos, los two-wheel drive, los dos ruedas motrices, los tractores de tracción simple, los tractores de tracción en su solo eje. Repitiendo en todo caso sinónimos que pueden aparecer. Los identifico principalmente porque el tren delantero no está asistido de potencia y solo tiene la función directriz con esa dirección de tipo Ackermann. Fijarse que aquí lo primero que aparece es estos contrapesos delanteros, que son, digamos, importantes a la hora de pensar en cómo se regula en la distribución de lastre de estos tractores para mantener esa eficiencia cercana al 0,6 que estábamos hablando. Este sería el tren de transmisión básico de un tractor de un solo eje motriz, donde hay un motor, realmente en la parte delantera, hay un embrague que lo vincula a la transmisión, lo primero que aparece es una caja de cambios, un diferencial en la parte trasera, y finalmente los mandos finales, que son aquellos necesarios para llegar a una multiplicación final del par motor, y si quieren ustedes, lo mismo dicho desde el otro factor, una disminución de la frecuencia de giro. Para aumentar, lo hemos visto en clases anteriores, el par en las ruedas, un motor tiene una transmisión que siempre desmultiplica la velocidad angular, o sea, baja el número de vueltas, por lo tanto, para mantenerse en términos de potencia, lo que está haciendo es aumentar el par que está transmitiendo y de alguna manera entonces la fuerza factible de esperar en las ruedas. Aquí hay otro esquema, en planta también, motor, embrague, ya este esquema tiene formato de dibujo, para que veamos que enseguida del embrague aparece la caja de cambio, que es el único punto de todo el tren de transmisión, a donde el tractorista manualmente, un sistema electrohidráulico automatizado, pueden acceder para cambiar esa relación de transmisión, y entonces yo pasar de un cambio de baja velocidad y por ende mucha fuerza, a un cambio de algo más de velocidad y algo menos de fuerza, según la labor agrícola me lo demanda. Por otro lado, aparece a continuación el diferencial,
Tiene aquí el nombre de par cónico porque hay un piñón que ataca una corona, de modo que un engranaje chico ataca a uno más grande, y decir que esto está bajando la frecuencia de giro y aumentando la fuerza. Los diferenciales de los tractores en general tienen una relación de transmisión de 4 a 1. Es decir, este eje que sale, los ejes, los semi-ejes que salen desde el diferencial, en realidad están soportando 4 veces más par, 4 veces más fuerza que el par cónico que entraba. Y por ende, reduciendo 4 veces la frecuencia de giro, 4 veces, si quiere, lo que ya llamamos velocidad angular. Pero no alcanza, el tractor todavía andaría muy rápido, las ruedas del tractor son muy grandes, de modo que necesitamos unos mandos finales que demultipliquen, y generalmente está alrededor de 4 veces a 1 el aumento del par motor, y por supuesto del orden de 4 veces a 1 la disminución de la frecuencia de giro, para entonces sí llegar al régimen que van a tener las ruedas de esos tractores. El tren cinemático, ahora ya visto un corte real, digamos, verán ustedes que el motor, por supuesto, siempre por delante, un embrague que es el que acopla y desacopla la transmisión. Insisto, a ese embrague se puede acceder manualmente, se puede acceder, claro, con la pata, digo, no con la mano, podalmente, si quiere sería lo exacto. Cada vez que el tractorista aprieta el embrague para conectar y desconectar la caja de cambios y por ende el resto de la transmisión. O se va a acceder de alguna manera a embragues bastante diferentes cuando esto está automatizado. Cambio bajo carga o un power shift, como veremos más adelante. Luego habrá una transmisión también, generalmente compartiendo el mismo embrague, miren este eje, a donde continúa el eje hacia atrás y conecta a un eje que sale hacia afuera del tractor, y lo que hace, y porque se me fue, lo que vamos a llamar la toma posterior, porque está en la parte de atrás, de potencia. Es decir, ese eje da par y régimen, fuerza y velocidad, a las máquinas que necesitan potencia de absorción, potencia rotacional, para funcionar, además de ser tiradas. Prestación y manejo de diferentes diseños básicos, y básicamente estamos con este, que es el diseño de 2 ruedas motrices. Fijarse que aparecen aquí, a la hora de lastres, pesos, contrapesos, modificación de peso. Eso pasa a ser fundamental en un tractor. Y generalmente no se lo tiene muy en cuenta. Cuando uno habla de cuáles son las características, o sea, si alguien me pregunta, oiga, ¿y ese tractor? ¿Podrá con esta sembradora? ¿Podrá con este subsolador? ¿Podrá? La gente en general, con alta frecuencia, ustedes verán que se maneja con la potencia. Y hablo de usuarios, hablo de idóneos, hablo de gente que está con los tractores todos los días, una tendencia a decir, bueno, a ver, ¿y qué potencia tiene el tractor? Entonces relaciona la cantidad de caballos del motor con la cantidad de caballos que él entiende que la máquina necesita por metro de ancho de labor, o por número de abresurcos que tenga la sembradora. Y no es una forma correcta, porque por potente que sea ese motor del tractor, si el tractor no tiene peso para vincularse al piso, esa potencia no puede utilizar la de tracción. Yo en general, para mostrarlo por vía del ridículo, el error este que tiene una altísima frecuencia, realmente pregunto, ¿y saben ustedes cuánto tiene un coche de carrera, una Ferrari de Fórmula 1 o una Ferrari de calle? Porque los motores que usan son muy parecidos. ¿Qué potencia tiene una Ferrari? Ferrari tiene que generar un motor de unos 1000 caballos. 1000 caballos de potencia. Tractores de 1000 caballos de potencia, yo creo que todavía no hay. Creo que los tractores más grandes, si no me equivoco, están en el orden de 500 caballos, la mitad. De modo que una Ferrari tiene el doble del tractor más grande del mercado. Y luego pregunto si se animan a tirar la sembradora de ellos con esa Ferrari.
Generalmente la cara de incredulidad, diciendo que está diciendo se volvió loco. Y yo creo que no hay productor agrícola, no hay tractorista que no tenga claro que con una Ferrari, con un coche de carrera, no va a tirar ni siquiera un cuerpo de siembra, porque no está pensado para el campo, y por más que tenga 1000 caballos, esencialmente lo que le falta es peso. En todo caso, por esa razón, llevan esas ruedas tan anchas hoy día, los coches de Fórmula 1, y no aquellas ruedas finitas que llevaba la Flecha de Plata, con la cual se ganó 5 campeonatos del mundo, el grande de Balcarce, Fangio, porque aquellos autos que Fangio usaba eran mucho más pesados que los coches de la Fórmula 1 de hoy. Entonces, no necesitaban ruedas anchas, usaban ruedas muy finas, si van ustedes a la foto así lo verán, porque eran realmente pesados. Entonces, un coche lleva rueda ancha porque no tiene peso. Al no tener peso, no tiene aptitud de tracción ninguna. De modo que vincular que necesito 7 caballos en el motor por cuerpo de siembra, como generalmente se hace, o 5 caballos en la barra de tiro, como generalmente se hace, nos lleva al error de no considerar el peso, que sería el punto número 1 a tener en cuenta para la capacidad de tiro de un tractor. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué porcentaje del peso yo puedo tirar? Con el avance de este curso veremos que ese porcentaje está alrededor del 40% del peso. Yo puedo pretender tirar una máquina que demande en la barra de tiro algo así como el 40% del peso total o del peso de los ejes motrices, si van afinando las cuentas. Y ese es el dato número 1. Luego, la potencia del motor me dirá, si además de desplazarlo, lo haré muy lentamente, y entonces la capacidad de trabajo será baja, o lo haré a más velocidad, y entonces la capacidad de trabajo será más alta. ¿De acuerdo? Es decir, la potencia de alguna manera medirá la velocidad que puedo desplazar. Y realmente el peso del tractor es el único dato que me dice la cantidad de fuerza que puede hacer. Si quieren, el tamaño de la máquina que va a poder tirar. De modo que el manejo de lastres es fundamental en este diseño en particular para tratar de que todo el peso que se pueda vaya al eje trasero y dejar en el eje delantero el peso mínimo para tener dirección, porque si no hay algo de peso no va a doblar nunca. Pero el tractor de un eje motriz tiene todavía muchas aplicaciones, como la que estamos viendo, en las cuales el esfuerzo de tiro acá prácticamente no existe. Aquí la mayoría de la potencia del tractor la está entregando esta cortadora de pasto a través de la toma de fuerza. Se siguen usando cuando el diseño tiene que tener ser muy estrecho, ser bajo, como es el caso del tractor viñatero, pero a su vez con potencia suficiente para no tener que hacer 2 pasadas entre hileras, si no hacen una sola. El manejo de los lastres. Ahí está lo que hablábamos. La eficiencia atractiva global es la razón entre la potencia que realmente entrega la barra de tiro, esta potencia aquí, la localizo en la barra de tiro, relacionada, dividida, la potencia que tiene el motor. Esa razón es la que hemos estado diciendo que en este diseño está en el orden del 0,60. Es decir, el 60%, lo que implica un 40% de pérdida de potencia inevitable, que ya veremos dónde se nos va cuando este diseño trabaja. Para llegar a ese 0,6 es fundamental el manejo de los lastres y tratar de que en lo posible, en el orden de hasta el 85% del peso, en condiciones dinámicas de marcha, es decir, trabajando, se localiza sobre el eje que es motriz, que es el trasero. Es decir, hemos dicho, este diseño que estamos viendo de 2 ruedas motrices, estáticamente yo paro el eje de atrás sobre una báscula, tendría que estar ahí 2/3 del peso, 66%. Y adelante solo el 33%. Pero a la hora de tirar, esta es la componente horizontal del esfuerzo de tiro, pero que se divide en una horizontal, y como el tiro real es hay una componente vertical, que lo que está haciendo es cargar el eje de atrás. Es como que yo agarre
esta V acá, esta B corta acá, son X kilos. Supongo que sean 500. Bueno, es lo mismo que yo puse 500 kilos de lastre sobre el eje trasero. Creo que es fundamental en este diseño utilizar la transferencia desde adelante hacia atrás del peso, antero-posterior. Estos valijines de adelante solo son necesarios cuando el tractor viene el tractorista y dice, mire ingeniero, el tractor no dobla, me voy a comer un alambrado. Entonces ahí vamos a tener que agregarle esos valijines de lastre, pesan 35 kilos cada uno, son muy fáciles de manejar, y son los villanos de la película. Esos lastres son los únicos que son soportados por el eje delantero. Esos lastres lo que están haciendo es calentando los relemanes del eje delantero. Y haciendo que baje la trompa del tractor si el suelo está blando se hunda y vaya pechando el suelo de uno. Es el primer lastre que hay que remover, no hay disculpa ninguna, cuando no se necesita y hay dirección, dejar esos valijines delanteros, de modo que deben ser de rápida colocación cuando no hay dirección, y si no, no se colocan o se quitan. En orden de marcha es necesario que el peso de esos valijines sea trasladado de forma antero o posterior. Que esos valijines en realidad los coloco adelante para tener cierta dirección, pero cuando el tractor trabaje, esta componente vertical haga de balanza para que se apoye el rodado trasero y el tractor levante la trompa. Al tratar de levantar la trompa, en realidad lo que está pasando estáticamente es un desplazamiento del centro de gravedad del tractor hacia atrás. Ustedes dirán, ¿pero cuánto? ¿Cuánto va a levantar la trompa? No, muy poquito. Van a ver que la rueda se aliviana, se solivianta, como me gusta decir, en el campo de adelante, de modo que tiene un poco menos de panza la rueda de adelante, levanta la trompa al tractor, pero esos pocos centímetros de desplazamiento están hechos para una masa muy grande. Un tractor va a tener 50 kilos más o menos por caballo de potencia, por poner una cifra, y decir que un tractor de más o menos 100, 120 caballos va a pesar unos 6.000 kilos, de modo que el desplazamiento de muy pocos centímetros de esos 6.000 kilos hace que en orden de marcha el peso trasero pueda ser del 85%, y entonces sí, van a ser aprovechados para no patinar el tractor, y ese 15%, por citar una cifra, va a ser el remanente delantero necesario para que el tractor siga teniendo dirección. Dentro de los mecanismos frecuentes, en estos tractores, en los mandos finales, suele estar el epicicloide, que yo entiendo que lo han visto en clases anteriores con... y fundamentalmente acá hay un corte de un tren trasero de un tractor donde ese epicicloide está colocado junto al diferencial. Esta forma de colocación le vamos a llamar proximal. Muchos tractores tienen pegado al diferencial, a continuación del diferencial, en la misma caja o cárter de lubricación, tienen los mandos finales. Acá ustedes ven el piñón, la corona, acá está el diferencial, inmediatamente aparece el mando final. Este mando final, dijimos, nos incrementa el par motor más o menos 4 veces. ¿Qué estoy diciendo? Que el diferencial tenía también una relación de 4:1, otra de 4:1, y decir que este eje, aquí va la rueda, este eje está soportando 8 veces más fuerza que la que trae ese piñón. Perdón, que me fui para atrás. ¿De acuerdo? Es decir, esta colocación de los mandos finales proximales, después lo veremos más adelante, nos permite tener un palier libre. Es decir, este palier generalmente es el que sale para afuera del tractor y tiene una virtud muy grande. Si yo coloco duales, las duales se colocan en forma idéntica a la rueda principal. Y eso nos va a dar mucha ventaja. Este mandos finales proximales, entonces acá hay otro ejemplo, está cortado, pero es lo que acabamos de ver.
Y en cambio, los mandos finales distales son cuando del diferencial, aquí abajo a la izquierda lo estamos señalando, del diferencial, claro, esto no es tan grueso porque el diferencial aumentó 4 veces la fuerza, un 400%, pero nada más. La fuerza final, y aquí sí va a ser más grueso este eje, es donde va la rueda, porque en el medio tengo aquí el mando final, que en este caso es un par de engranajes, no es este cicloide, pero fijarse que este pequeño piñón toma esta corona grande, de modo que acá la relación de transmisión es claramente multiplicadora del par, si quieren ustedes, reductora del régimen, pero en este caso, si yo coloco duales en este tipo de diferenciales, de mandos finales que vamos a llamar distales respecto a el diferencial, en este caso, las duales tienen que colocarse de una manera que no es tan firme como la anterior. Es decir, hay que colocar un aro separador, hay que colocar espárragos. En general, no podemos poner agua a la dual exterior, no nos va a aconsejar el fabricante hacerlo, no nos va a decir muy claro por qué, pero no podemos hacerlo. Es una rueda que va a tener que ser inflada un poco menos para que no tenga tanta responsabilidad. A todas luces, a la hora de colocar duales, la gran ventaja la vamos a tener si el tractor tiene mandos finales próximos. En todo caso, la única desventaja que puede haber del mando final proximal es el hecho de que el palier, es decir, el eje que sale hacia afuera del tractor y a donde se montan las ruedas, termina siendo una pieza grande, pesada, costosa y necesitada de tratamientos térmicos que le aumentan un poco su valor a la fabricación. Aquí vamos a terminar este primer módulo, terminando entonces con lo que ha sido la explicación de los tractores two-wheel drive, los tractores de 2 ruedas motrices, los tractores de un solo eje motriz, como quieran ustedes. Nos vemos en el próximo módulo.